¿Qué tal? Mucho gusto, hermanos. Sean bienvenidos a una lección más de este curso de Introducción a la Teología. En esta novena lección vamos a hablar acerca de la experiencia de Dios, un tema fundamental a la hora de hablar de teología. Si no están inscritos, si no están suscritos a este canal, pueden hacerlo en el botoncito rojo y dando clic nos apoyan. También les invito a que si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios y yo estaré tratando de responderla si puedo. Entonces vamos a iniciar con este video en el que tratamos de explicar este tema, la experiencia de Dios. Les recordamos que este curso está inspirado completamente en el libro de Introducción a la Teología de don José Morales y don José Manuel Fidalgo de la editorial EUNSA. Ahí pueden ahondar más acerca de esta información que estamos brindando, compartiendo. Entonces, les presento el contenido de la lección, no lo voy a leer, ahí está, porque lo voy a ir desarrollando durante este video. Vamos a hablar acerca de la experiencia de Dios. ¿Por qué este tema? ¿Por qué hablar de la experiencia? Porque es un hecho. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han tenido una experiencia de Dios, han comentado su propia historia de salvación. Y esta experiencia se vuelve una fuente subjetiva de la teología, ya no objetiva, sino subjetiva de la teología. El encuentro personal con Dios es provocado normalmente por el testimonio de la Biblia leída en la iglesia con las luces del Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro. Entonces, la experiencia creyente se halla, por tanto, en estrecha relación con la fe y la vida eclesial y contribuye a que la teología no sea una actividad puramente intelectual o erudita. La teología se vuelve una experiencia porque parte de la fe y llega a la vida del hombre. Esta experiencia nutre la actividad teológica y es una garantía de su recta orientación. Sin esta experiencia, la teología sería, como lo veremos más adelante, una ciencia sin más. Noción e importancia de la experiencia de Dios. Vamos a hablar acerca de por qué es importante esta experiencia. En estos últimos años, la experiencia ha sido objeto de atención por parte de la teología. Y aunque el concepto de experiencia no ha sido delimitado con entera satisfacción, todavía no tenemos un concepto claro, pues porque alude a algo complejo, su consideración interesa sobremanera a la teología, dado que en él está en juego el problema de cómo puede entrar Dios en la vida del hombre. La percepción de los sentidos, como dice aquí, es la puerta imprescindible de todo conocimiento y por esto es importante que nosotros entendamos que la experiencia es fundamental a la hora de hablar de teología, porque la teología es el estudio de la fe y esta fe que se da como un conocimiento y la percepción de los sentidos es la puerta imprescindible de todo conocimiento, incluso el teológico, incluido el conocimiento de Dios, como dice este adagio escolástico, nil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Nada está en el intelecto que primero no haya estado en los sentidos, fuera en los sentidos. Santo Tomás nota que en las divinas escrituras lo divino es descrito metafóricamente con realidades sensibles. Ahí disculpen el error. Y ya en Juan 16:25 se insinúa que en esta vida solo podemos conocer a Dios por medio de parábolas. Entonces, por eso es que es interesante que el aspecto sensible, las parábolas tienen un aspecto sensible, esté presente a la hora de la explicación de la fe. Nuestro conocimiento de Dios está sometido a las mismas condiciones que cualquier otro conocimiento. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque el hombre conoce a partir de la experiencia sensible.
No podemos conocer a Dios solo intelectualmente o desde el mundo de las ideas, sino también desde la experiencia sensible. La experiencia no debe separarse del conocimiento. En una equilibrada teología, como dice aquí, la experiencia no debe separarse del conocimiento. Una insistencia en este último con olvido de la primera incurre, es decir, una insistencia en el conocimiento con olvido de la experiencia incurre en una visión intelectualista y parcial de nuestra religión. Cuando se habla de experiencia no se trata de la mera afectividad, hay que tenerlo claro, ni de una experiencia puramente psicológica que nace y muere en el mundo interior del sujeto. No es ni afectividad ni una experiencia psicológica. Tampoco hablamos de la experiencia mística, como que se abren los cielos y tengo una visión. No, aquí nos referimos a la experiencia que se puede encontrar en la vida espiritual del creyente. Es la experiencia del hombre que se haya abierto a las vivencias importantes de Dios en su vida. La experiencia de Dios en la Biblia y en la teología cristiana. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos muchas referencias a experiencias inclusive visibles y sensibles de hombres y mujeres que se han encontrado con Dios. Ahí tenemos ejemplos como Abraham, Moisés, David, Isaías y los profetas. También la experiencia en el Nuevo Testamento de los discípulos con respecto a Jesús y sobre todo la resurrección se vuelve un acontecimiento que luego la iglesia predica y pervive en ella. La fe entonces nace de la experiencia histórica de un encuentro con Jesús y es sobre todo esa fe que se hace teología. No se puede hacer teología sin la experiencia del encuentro de Dios y el hombre, de ese Dios que se revela, porque es una experiencia, y el hombre que atiende a esa revelación, que escucha esa revelación. La fe posee un componente interno, una tendencia intrínseca a la experiencia. Y esto lo revelan ya varios teólogos, ya lo que habían experimentado los discípulos, luego la iglesia lo presenta también y lo explica. Ahí tenemos a ejemplo San Agustín, que contribuye decisivamente a una teología de la experiencia muy interiorista, San Agustín, muy psicologista de la fe, que se haya abierta a la trascendencia divina y supone a la vez un desarrollo de la interioridad humana. Lo mismo San Anselmo de Canterbury, a ellos dos ya los conocemos, los hemos explicado en este curso. También propone un discurso sobre la fe en experiencia creyente, o sea, la fe cristiana tiene ese vínculo con la experiencia cristiana. Santo Tomás también habla acerca de la experiencia cristiana retomando a San Agustín y explica esa tendencia de la fe como un interior instinctus. Bueno, y San Bernardo y San Buenaventura también lo explican. Aquí podríamos ahondar mucho más, pero no es este el punto. Lo que me interesa un poquito más es ver esto, el subjetivismo protestante. Una de los principios básicos o de las 5 solas, los 5 principios del protestantismo es la sola escritura, o es el primer principio, la sola escritura. Y bueno, durante la ortodoxia protestante, que es lo que se conoce a partir de los reformadores hasta el siglo XVII, el protestantismo se caracteriza por el deseo de presentar la verdad de la Biblia confirmada por la luz del Espíritu Santo que habita en el corazón de los fieles. A eso se le conoce como biblismo y es una desviación entre la experiencia personal y la fe que se recibe. Pero del biblismo se pasa a otro extremo. En el siglo XVIII, sobre todo, con el racionalismo, también el protestantismo se infecta de racionalismo y lleva a los teólogos protestantes a creer en lo racional como criterio de verdad. Es lo racional, no lo sentimental, el criterio de verdad. Y a partir del siglo XIX, algunos teólogos protestantes dan un salto y en vez de pasar de lo racional pasan a lo emocional. Aquí se llama teología racionalista, teología liberal o emocionalista. Y aquí ya los teólogos no están interesados tanto en lo racional, sino en lo emocional.
aquí sobre todo, importa el lado subjetivo y la experiencia personal como criterio independiente de la verdad. En el emocionalismo, no interesa tanto los dogmas, no interesan tanto las verdades racionales o lo que dice la Biblia, sino lo que interesa es únicamente lo que el hombre siente. Así, en el mundo protestante podemos encontrar estos polos, inclusive estos polos pueden estar presentes en la misma comunidad y apelan a cada uno de ellos dependiendo de qué necesidad tienen de argumentar. Entonces, o el biblismo, el racionalismo, o el emocionalismo. Y eso es muy peligroso y contradictorio también. En el siglo XIX y en el siglo XX hay un autor muy importante que habla acerca de, sobre todo, ese continuador de la teología liberal y de este emocionalismo y que pone en el centro al sentimiento. La religión es el sentimiento. Eso dice que eso es la religión. Y es Schleiermacher, un nombre un poquito difícil de pronunciar, un teólogo protestante del norte de Europa, pero Schleiermacher tuvo mucha influencia inclusive en círculos católicos, porque en el siglo XIX, sobre todo Loisy, que es este que tenemos aquí, y Tyrrell proponen, otro teólogo, proponen que la esencia del cristianismo consistía en una experiencia del sujeto, una experiencia del sujeto creyente, una experiencia de Dios. Eso es lo importante, o sea, el resto ya pues está de más. Como sabemos, algunos de ustedes sabrán, Pío X condena eso y otras intervenciones u otras propuestas del modernismo en la encíclica Pascendi de 1907. Fe y experiencia. Entonces, existe una estrecha relación entre fe y experiencia, como hemos visto y como han demostrado los teólogos católicos, y hasta nuestros días también lo propone así la Iglesia. Es una relación de cierta circularidad, porque la fe procede de una experiencia religiosa en la que se incoa, en la que se produce. Y a su vez la experiencia cristiana es como el desarrollo de la fe en el sujeto. Entonces esto es como un círculo. Aquí lo puse, bueno, quizás hubiera puesto otra cosa, pero aquí lo puse así juntito, porque estas dos van juntas. La conexión entre ambas permite evitar dos extremos. Si yo solo me voy con la fe, puedo ser muy intelectualista. Recuerden que la fe no es un sentimiento, sino una virtud de respuesta, y yo acojo el dato de la fe. Lo que pasa es que el mundo protestante nos ha enseñado que la fe es emotivismo, pero no. Tiende un poco más al dato de fe, a lo intelectual. Pero esta fe no puede ir separada de la experiencia. Y la experiencia no puede ir separada de la fe, porque si no, la experiencia se vuelve emotivismo. Y entonces, para evitar el intelectualismo o el emotivismo, la fe y la experiencia deben estar unidos. Características y condiciones de la experiencia creyente. El sentir a Dios se realiza bajo unas condiciones determinadas y presenta características que nos corresponde ahora examinar. La experiencia de Dios no se produce en estado puro ni de modo directo. Se halla siempre situada, es decir, mediada por el mundo exterior del creyente. Y por esto estas características son muy importantes que nosotros las tengamos en cuenta a la hora de hablar de la experiencia del creyente. Y la primera es que se realiza a través de la experiencia del mundo finito, es decir, no se realiza místicamente. Es que una cosa es experiencia mística y otra cosa es la experiencia del creyente, la ordinaria. La experiencia del creyente se realiza a través de la experiencia del mundo finito. Yo puedo tener una experiencia de Dios contemplando la creación perfectamente. Y la experiencia de Dios es limitada. Claro, como Dios trasciende al mundo y al ser esa experiencia a través del mundo finito, entonces yo lo que puedo tener experiencia de Dios es muy finito, es muy limitado. Pero a la vez es paradójica.
esa experiencia es paradójica. Muchos pensarán que tener una experiencia de Dios puede consistir en sentir cosas bonitas, en sentir paz, en recibir bendiciones, pero a la vez es paradójica porque a veces incluso puede chocar y mover el mundo completo. Puede pedirte dejar cosas, esa experiencia o esa relación con Dios o cargar con la cruz, por ejemplo. Y esa experiencia puede ser comunicada, puede ser hablada, pero no completamente. Es decir, hay cosas que no se pueden explicar, así de sencillo. No es que no se quieran contar, sino es que no se pueden explicar. Solo el hombre que ha tenido esa experiencia o la mujer que ha tenido esa experiencia puede saber qué es realmente lo que ha pasado en su corazón o en su alma. Existen unos criterios para comprobar y autenticar esta experiencia. Se puede decir que una experiencia es válida en la medida en que se confirma. Entonces hace falta lograr y articular una comprensión racional de la experiencia religiosa y cristiana, porque ésta no puede justificarse a sí mismo sin un fundamento o base exterior que la sostenga objetivamente. Por eso hay 4 elementos que podemos tomar en cuenta a la hora de discernir estas experiencias. El primero es la racionalidad, y aunque nos encontramos en un terreno espiritual casi místico, a veces carismático, no hay que olvidar que la experiencia verdaderamente humana tiene ese componente racional. Y lo que nosotros escuchamos, vemos, sentimos, también tiene que ir en concordancia con lo que pensamos o con lo que sabemos. Y es imposible, por ejemplo, que una experiencia auténtica de Dios quiera cambiar un dogma, por ejemplo. Esto hace referencia al segundo punto, a la referencia cristológica, que lo que nosotros experimentamos del Señor o la experiencia que tenemos con el Señor tiene que conducirnos a la manifestación en primer lugar del reino de Dios y a saber que debemos seguir al Señor, o sea que debemos tener un vínculo, una relación con Él, porque si yo tengo una experiencia de Dios que no es una experiencia de Jesucristo, entonces eso no es una experiencia cristiana. Si yo creo que, bueno, por ejemplo, tuve una experiencia divina, pero fue con un tipo de experiencia budista, o me difundí, me difuminé, no sé, me mezclé con el cosmos y esas cosas, entonces eso no es una experiencia cristiana. Hay que entender también que esa experiencia me debe llevar a una integración eclesial, a vivir mi fe o la fe que están haciendo en la vida, en la fe y en la experiencia de la iglesia. Y que esa experiencia me debe llevar a vivir coherentemente con la fe que estoy profesando. Es decir, no, de nada vale tener una experiencia cristiana sin que mi vida moral haya cambiado. Hablemos acerca de la espiritualidad y la teología. La teología es una de las vías en la búsqueda del conocimiento de Dios, eso ya lo hemos analizado en este curso, y comparte esta búsqueda con la vía contemplativa espiritual. La teología recorre su camino hacia Dios y hacia la comprensión del mundo desde Dios de modo más racional y discursivo. En la vía espiritual se produce, en cambio, de manera más afectiva e intuitiva, pero no significa que la teología no tenga ese componente afectivo ni que la contemplación no tenga ese componente racional. Son 2 vías de acceso a Dios que no se deben oponer ni separar de modo absoluto. Por eso le decía, si la teología se separara de la contemplación, se degeneraría en intelectualismo, sin más, en ciencia sin más. Y la espiritualidad sin teología se degeneraría en autoengaño y fantasía. Entonces debemos tener cuidado a la hora de rechazar, por ejemplo, la vía contemplativa a la hora de hacer, teología. Y al revés, rechazar la teología a la hora de hacer contemplación. Deben ir juntas. Recuerden un adagio muy famoso, es que la buena teología se hace de rodillas. Con esto concluimos, hermanos, y muchísimas gracias por su atención. El trabajo para esta semana es realizar el cuestionario en paideiacatólica.com. Ahí estará disponible. Y nos vemos la próxima semana en el próximo video.
Muchísimas gracias. Dios los bendiga.